Historia de la pedagogía. Sección 126. Cuarta parte. La época contemporánea. 15. La filosofía de las ciencias y el neopositivismo. 95. Mach. 96. El desarrollo crítico de la matemática. 97. El desenvolvimiento crítico de la física. 98. Lógica y semiótica. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberghi. 15. La filosofía de las ciencias y el neopositivismo. 95. Mach. La filosofía de la ciencia es la continuación histórica del positivismo en la filosofía contemporánea. Sin embargo, se distingue de este por su concepto crítico de la ciencia, merced al cual tiende a determinar los límites exactos de la ciencia misma, sustrayéndola a la ambición absolutista y, en último término, metafísica, que había conservado en el positivismo. Por lo tanto, a la filosofía de la ciencia se acompaña siempre una crítica de la ciencia, que es de advertir que no toda crítica de la ciencia constituye una filosofía de la ciencia. Incluso las doctrinas que pretenden reducir al mínimo o negar el valor cognoscitivo de la ciencia para restituirlo a la filosofía, hacen propia o repiten una crítica de la ciencia. Así sucede con los espiritualistas e idealistas, con los intuicionistas y los pragmatistas. Por ejemplo, la crítica de la ciencia que se encuentra en Croce y Bergson forma parte integrante del idealismo y el espiritualismo de estos filósofos, razón por la cual no puede considerarse a los fines de una exposición histórica de la filosofía de la ciencia. Por consiguiente, se puede considerar que la primera manifestación de filosofía de las ciencias en el pensamiento contemporáneo se debe a Ernst Mach, 1838-1916. Profesor de física, primero, y luego de filosofía en la Universidad de Viena. Mach considera a las sensaciones como la realidad originaria que la experiencia revela con anterioridad a toda elaboración científica. Siguiendo a Berkeley, resuelve los cuerpos en un complejo de sensaciones que carecen de estabilidad. Pero a diferencia de Berkeley, las sensaciones en Mach no son estados o elementos subjetivos, sino elementos neutros con los que se constituyen tanto los hechos físicos, es decir, las cosas, como los psíquicos, es decir, el yo. Por ejemplo, un color es un objeto físico, en tanto que lo consideramos dependiente de las fuentes luminosas. Es un objeto psíquico si lo consideramos dependiente de la retina y del sistema nervioso del hombre. Por consiguiente, tanto los cuerpos externos como el yo no son más que complejos de sus sensaciones, y los límites entre fenómeno físico y fenómeno psíquico son puramente convencionales, dado que los elementos últimos son los mismos. En esta tesis, Mach estaba de acuerdo con la llamada filosofía de la experiencia pura, de Richard Avenarius, 1843-1896. Por consiguiente, según Mach, la tarea de la ciencia es esencialmente económica. Toda ciencia sustituye la experiencia por las representaciones o las imágenes, mediante las cuales se facilita la manipulación de la experiencia misma. Los conceptos de que se sirve la ciencia son signos resumidos de las reacciones posibles del organismo humano ante los hechos. Tales reacciones, por muchas que sean, son en número menor que los hechos a los cuales deben responder. Por consiguiente, los hechos deben ser reagrupados, clasificados y simplificados para ajustarlos al número de las reacciones posibles. La ciencia, con sus conceptos, realiza este reagrupamiento, clasificación y simplificación. Por otra parte, las leyes científicas son para Mach, como lo habría sido para Comte, otras tantas posibilidades de previsión de los hechos, pues nos dicen qué hecho nos cabe esperar del futuro cuando se verifica un hecho determinado. Según Mach, entre estos dos hechos, uno que sirve como base de la previsión y otro que se prevé con auxilio de la ley, hay una relación estrictamente funcional, no causal. Relación causal significaría que el primer hecho produce al segundo, así como una fuerza produce un efecto. Relación funcional significa que entre ambos hechos hay una relación constante que permite la previsión. La doctrina de Mach marca el paso
del viejo al nuevo positivismo, y por lo mismo viene a ser el antecedente al que se refieren los neopositivistas del Círculo de Viena y sus derivaciones. 96. El desarrollo crítico de la matemática. La formación y la difusión de las corrientes neopositivistas en la filosofía contemporánea fue posible gracias a los desarrollos críticos que las matemáticas y las ciencias naturales registraron paralelamente. En el campo de las matemáticas, esta evolución empieza a partir de la mitad del siglo XX con el descubrimiento de las geometrías no euclidianas. Los intentos fallidos por demostrar el quinto postulado de Euclides, o postulado de las paralelas, por un punto no puede pasar más que una paralela o una recta dada, permitieron entrever la posibilidad de construir geometrías no fundadas en ese postulado. Estas geometrías, aunque diversas de la euclidiana, aparecieron como libres de contradicción en sus desarrollos y por lo mismo como dotadas de igual validez lógica. Gauss, Lobachevsky. A continuación, se mostró la posibilidad de un número indefinido de geometrías, todas ellas diversas entre sí, pero constituyendo todas ellas perfectos organismos lógicos. Riemann, 1867, Hilbert, 1901. Naturalmente, los teoremas de estas diversas geometrías pueden ser diversos. Lo que es verdad en una de ellas no lo es necesariamente en la otra. El matemático y astrónomo francés Henri Poincaré, 1854-1912, extendió a todas las ciencias el concepto de la matemática resultante de las geometrías no euclidias. Según Poincaré, cada ciencia es un sistema hipotético deductivo que parte de proposiciones admitidas por hipótesis, las desarrolla deductivamente con ayuda de la matemática y por último las confirma en la experiencia. En física, las proposiciones hipotéticas de que parte se sacan de la experiencia o de la matemática. En la geometría son puramente convencionales. En la aritmética, por el contrario, las sugiere el matemático con una especie de intuición. Sin embargo, Poincaré no consideraba que la ciencia fuera enteramente artificial o convencional y polemizaba contra quienes sostenían semejante tesis. 97. El desenvolvimiento crítico de la física. En la física, la fase crítica empieza con la tendencia relativista. Esta tendencia nace de hechos experimentales que contradecían los principios hasta entonces admitidos por la ciencia y que planteaban la exigencia de considerar no solo el objeto que se debía medir, sino también el procedimiento o el método de la medición. Allí donde la física precedente prescindía del observador y de sus posibilidades y suponía en la realidad caracteres y determinaciones que no podían alcanzarse con medidas u observaciones directas, la física relativista afirmaba la necesidad de realizar en cada caso observaciones y mediciones y de no atribuir a la realidad determinaciones que no fueran resultado de observaciones y mediciones efectivamente realizadas. Resultado de ello fue el principio de la relatividad restringida, descubierto por Einstein en 1905, por el cual la distancia parcial o temporal no es una entidad o un valor en sí, sino que es relativa al cuerpo elegido como sistema de referencia, mientras, por otra parte, se niega que haya un sistema de referencia privilegiado. Según este principio, dos acontecimientos que son contemporáneos respecto a un punto no lo son respecto de otro punto que esté en movimiento respecto al primero. Como consecuencia de esto, se vuelven relativos los conceptos de longitud, volumen, masa, aceleración, etc., que anteriormente se consideraban absolutos. En 1912, Einstein enunció el principio de la relatividad general que inutilizaba la hipótesis de la fuerza de gravedad admitida por Newton y explicaba el movimiento de los cuerpos mediante una curvatura del espacio-tiempo, por efecto de la cual cada cuerpo seguiría en su movimiento la trayectoria que es la línea más breve dada la curvatura de la región atravesada por él. De esta manera, la teoría de la relatividad introduce en la ciencia el examen de los procedimientos de medición y cálculo que la ciencia del siglo XIX efectuaba únicamente para eliminar los errores posibles. El avance de la física atómica
especialmente de la mecánica cuántica, ha acentuado aún más la necesidad de considerar estos procedimientos, pues ha demostrado que la observación de un fenómeno atómico modifica el fenómeno mismo en forma imprevisible. En efecto, la energía utilizada en la observación, por ejemplo la luz, no puede ser inferior a cierta cantidad mínima, el quantum, que es suficiente para modificar el fenómeno observado. En consecuencia, todo experimento que pretenda determinar la posición de una partícula atómica modifica la velocidad de ésta, o viceversa. La determinación de la velocidad modifica la posición, por lo que no es posible determinar simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula cualquiera. Si se determina la velocidad, la posición queda indeterminada, es decir, imprevisible de un modo preciso. Lo mismo sucede con la velocidad. Consecuentemente, a propósito del comportamiento futuro de una partícula atómica sometida a observación, solo puede hacerse previsiones probables, con arreglo a estadísticas oportunamente formuladas, pero no previsiones seguras. Con esto se eliminó de la ciencia al mecanicismo y al determinismo. La ciencia mecanicista del siglo XIX se inspiraba en el ideal de la previsión infalible, ideal expresado por Laplace 1749-1827, con las siguientes célebres palabras: Teoría analítica de las probabilidades, 1812. Debemos considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del que seguirá. Una inteligencia que en un instante dado conociera todas las fuerzas que animan a la naturaleza, si fuera lo suficiente vasta como para someter esos datos al cálculo, abarcaría con una sola fórmula los movimientos de los más grandes cuerpos del universo, al igual que los del átomo más ligero. Nada sería incierto para ella y tendría ante los ojos tanto el pasado como el porvenir. La física de los cuantos desmiente este ideal. La previsión infalible es imposible, no porque los medios humanos de observación y cálculo sean imperfectos, sino porque estos medios influyen imprevisiblemente en los hechos observados y porque esos mismos hechos parecen seguir más bien direcciones preferenciales que una rígida necesidad. La renuncia de la ciencia a su pretensión tradicional de conocimiento absoluto, en vez de disminuir su poder, lo ha aumentado enormemente. La renuncia a ciertos ideales que la ciencia estimaba esenciales, así como la limitación de sus posibilidades, le permiten responder cada vez mejor a la exigencia de extender el dominio del hombre sobre la naturaleza mediante la técnica. La ciencia está hoy en condiciones de poner a la disposición del hombre la ilimitada energía del átomo, que, si bien puede ser empleada con fines destructivos, puede utilizarse también para acelerar el progreso del género humano. 98. Lógica y semiótica. Paralelamente al desarrollo de la matemática, ha surgido y se ha desarrollado la nueva lógica simbólica, llamada también lógica matemática o logística, que tiene por objeto descubrir precisamente los procedimientos de la matemática. Esta lógica se desarrolló en un principio como rama de la matemática y como tal fue considerada por sus fundadores, George Boole y G. Peano. La identificación de esta lógica con la lógica en general y por consiguiente de la matemática con la lógica fue hecha primera por G. Frege y por más tarde por Bertrand Russell, nacido en 1872, con sus principios de matemática, 1903. Posteriormente, Russell volvió a exponer sus puntos de vista lógicos en colaboración con Alfred Whitehead, en una magna obra en 3 volúmenes, Principia Mathematica, 1910-1913, y sobre estas bases edificó una filosofía científica, materia de muchos libros, Nuestro conocimiento del mundo externo, 1914, Análisis del espíritu, 1921, Análisis de la materia, 1927, etc. Según Russell, la diferencia fundamental entre la lógica vieja y la lógica nueva consiste en que la vieja considera solo una forma de proposición, es decir, la resultante de un sujeto y un predicado. Por ejemplo, este objeto es redondo, etc. Y se funda en el supuesto metafísico de que en realidad
no existe sino las cosas y sus cualidades. La nueva lógica toma como base las proposiciones que expresan una relación. Por ejemplo, A es más grande que B, o bien A es hermano de B, y niega que tales relaciones sean reductibles a cualidades de una cosa. Por lo tanto, para la nueva lógica, las relaciones tienen una validez objetiva que no es la empírica ni la puramente subjetiva o mental. Una proposición que expresa que una cosa tiene una cierta cualidad o que ciertas cosas tienen una cierta relación es una proposición atómica, es decir, la forma más simple de las proposiciones. Afirmar o negar una proposición atómica, por ejemplo, esto es rojo, o bien esto precede a aquello, es algo que puede hacerse solo en virtud de la experiencia, porque las proposiciones atómicas son indeductibles de otras proposiciones. Por otra parte, la lógica pura es independiente de los hechos expresados por las proposiciones atómicas, hechos atómicos. En efecto, le conciernen todas las relaciones entre las proposiciones atómicas que son válidas independientemente de su verdad o falsedad. Por consiguiente, la lógica pura y los hechos atómicos constituyen dos polos opuestos entre los cuales se extiende una vasta región intermedia. Pues si la ciencia de las relaciones es por excelencia la matemática, se comprende que la lógica de las relaciones sea esencialmente una lógica matemática, o mejor dicho, que tiende a identificarse con la matemática misma. Para Russell, la filosofía se reduce esencialmente a la lógica. Fuera del campo de la lógica, la filosofía de Russell es una crítica de los problemas tradicionales de la filosofía. El mundo sensible es para él la totalidad de todas las opiniones posibles acerca del universo, percibidas y no percibidas, es decir, el sistema de todas las perspectivas posibles. En efecto, una perspectiva efectivamente percibida es un mundo particular. La existencia de otros espíritus fuera de mí es una hipótesis que no puede demostrarse, pero que es fecunda de buenos resultados porque permite sistematizar un gran número de hechos. No existe indeterminismo en la realidad. La imprevisibilidad del futuro es fruto exclusivo de una ignorancia humana transitoria. Pero aun cuando el hombre llegara a predecir el futuro, no por ello sería menos libre, puesto que la previsión de un acto de voluntad contrario a los deseos impediría la verificación de ese acto y no sería verdadera. La libertad consiste en el acuerdo entre nuestras voliciones y nuestros deseos. La filosofía de Russell, sobre todo sus ideas lógicas, han influido poderosamente en muchas corrientes de la filosofía contemporánea. Los estudios lógicos han encontrado en estas un vigoroso incentivo y la lógica se ha convertido en una disciplina autónoma que quiere ser independiente de este o aquel planteamiento filosófico y aspira a descubrir todas las formas del lenguaje científico, especialmente matemático. Una lógica entendida en un sentido más amplio y concreto es la llamada semiótica o teoría de los signos, los más importantes de los cuales son los signos lingüísticos, es decir, las palabras. El norteamericano Charles Morris ha dividido la semiótica en tres partes fundamentales: la sintáctica, o sea, el estudio de las conexiones de los signos entre sí; la semántica, o estudio de la referencia de los signos a los objetos significados; y la pragmática, que es el estudio de la relación entre los signos y sus intérpretes, o sea, quienes los utilizan. Fundamentos de una teoría de los signos, 1938. Signos, lenguaje y comportamiento, 1946. Morris representa una tentativa de síntesis entre la filosofía de la ciencia y el instrumentalismo de tipo deweyano.